Qué bueno estar aquí, pero voy a empezar con una pequeña confesión. Veo en este auditorio tanto conocimiento de tecnología, identidad, ciberseguridad, infraestructura, y la verdad es que estoy un poquito intimidada porque mi tema es la gestión de la información, la gestión del contenido. Pero cuando hablamos con Donald para pensar en qué sería un buen tema para traerles del lado de la gestión inteligente de contenidos, yo he estado trabajando en una idea que se llama el capital digital, y entonces, en lugar de hablar de gestión inteligente de contenidos, que conozco y es lo que he estado hablando por más de 20 años, decidí tomar un riesgo, investigar el tema y traerles hoy una idea un poquito diferente. No voy a estar hablando de un producto en particular ni de una solución en particular, sino que quiero ofrecerles un concepto para estos procesos en los que estamos de tanto cambio y de tanta transformación. De pronto una idea diferente que les inspire a pensar en cómo están llevando a cabo estos proyectos y tal vez nos ayude a relacionarlos y a darles un contexto más holístico a todo este tema de tecnología y de identidades y de ciberseguridad que estamos trabajando hoy. Entonces tengo aquí mis notas porque hice algunas investigaciones un poco de carácter histórico, tengo algunas historias para contarles, claro que las tuve también que estudiar, y esta es entonces la buena noticia. Creo que es una propuesta gana-gana. Si les parece un tema interesante, súper, me encantaría su retroalimentación y que discutiéramos si esto es algo que valdría la pena profundizar un poco más en sus organizaciones. Si no les pareció bueno el tema, entonces podemos hablar de gestión inteligente de contenidos otras 3 horas si quieren, con mucho gusto. Ok, entonces, ¿les parece una buena propuesta? Sí, ok. Algunos, ok. Muy bien. Entonces, antes de, para hablar de esta visión del capital digital, by the way, es un tema, un concepto que alguien conozca, es un tema común de conversación entre ustedes, ¿no? Totalmente nuevo. ¡Wow! Ok, cero presión. Entonces, para hacer ese ejercicio, compartirles esa visión del capital digital, se me ocurría que repasáramos un poco la historia del capital financiero. Por eso mis notas, ¿no? Que hay mucho que repasar del capital financiero. Porque nos va a ayudar, o me va a ayudar a mí, más adelante a ofrecer algunos paralelos, de nuevo, pensando que esta idea pueda ayudarles en sus instituciones, en sus organizaciones, a buscar una forma más holística de cómo ver todos estos proyectos de transformación digital y de inversión tecnológica. Entonces, para empezar a repasar esta historia, nos vamos a ir para Turquía, lo que hoy sería Turquía, en el siglo VII a.C. Allá se inventó la moneda. Sí, eso dice mi investigación, que en ese lugar se inventó la moneda. Imagínense el impacto de inventar la moneda en la humanidad, ¿sí? Dejamos de hacer trueques para empezar a tener transacciones eficientes. Ahora teníamos un instrumento, esta moneda, podíamos guardarlas y ahorrar, ¿ok? Más adelante, dijéramos en la Edad Media, empieza a evolucionar este sistema, este capital financiero, y entonces empiezan a usarse palacios y templos como lugares en donde estas monedas se podían guardar. Y entonces aparece un concepto muy interesante que es el préstamo y el interés. Todos estos elementos empiezan a ser ahora parte de ese capital financiero. En el Renacimiento, el comercio, dijéramos el auge del comercio, pues empujó mucho a que existieran más mecanismos, a que estas interacciones estuvieran apoyadas, y aparece otro elemento muy importante que es el elemento de la deuda. Y en ciudades como Venecia, Florencia, se empiezan a establecer pues los primeros sistemas financieros ya de esa época, pues, que apoyaban este tema de los préstamos y del interés. Llega la revolución industrial, ¿cierto? Y esa revolución industrial demanda que las organizaciones tengan mucho capital para poder hacer sus producciones y vender sus elementos por todo el mundo. Y aquí aparece otro instrumento muy importante, que son entonces las acciones de las empresas, ¿sí? Porque las compañías necesitaban este dinero.
En fin, no les cuento esa historia para que repasemos aquí muchos datos de estos sistemas, sino que llegamos entonces al siglo XXI, en donde la globalización y la tecnología pues han impulsado estos sistemas de la gestión del capital financiero a un punto en donde es un sistema global y lo que conocemos hoy ya está también intrínsecamente ligado con el capital digital. Entonces, antes de contarles mi definición del capital financiero, quería aprovechar para ofrecerles como un par de paralelos entre estos dos capitales. ¿Listo? Entonces, el capital financiero, estamos todos muy familiarizados con las diferentes terminologías y hoy les estoy presentando este capital digital y les quiero contar un poco de esa visión. Entonces, si hoy empezamos a buscar esos paralelos, vamos a pensar que para el capital digital los datos son tal vez lo que la moneda es para el capital financiero. ¿Eso les parece que puede ser un tema para trabajarse? Que si el capital financiero es el que nos da ese soporte económico para poder desarrollar nuestros negocios, el capital digital es el que nos va a permitir que podamos, con el uso de la tecnología, explotar al máximo esos recursos que tenemos y buscar todas las eficiencias. Que si el capital financiero nos da esa base monetaria para desarrollar nuestros negocios, para mantener nuestras instituciones, pues el capital digital es el que nos va a permitir hacer innovación, ¿sí? Buscar cómo aprovechar la tecnología para maximizar ese capital financiero. Entonces, como mínimo, lo que vemos es que estos dos capitales están intrínsecamente unidos. Quería entonces ofrecerles esta definición del capital digital, que vamos a decir que son todos estos datos, documentos, procesos, sistemas, ¿sí? Que hacen, se tienen que gestionar, medir, disponer, y que vamos a estar usando ese concepto para incluir otros elementos como la transformación digital, como la ciberseguridad, que este tema del capital digital nos va a permitir ser ese tejido conductor en donde vamos a poder incorporar también los temas de estrategia en muchos de estos procesos. Entonces, como quería compartirles el tema del capital digital, les traje hoy 3 historias de ese capital digital en acción que nos va a ayudar a identificar de pronto algunas ideas de cómo entretejer todas estas historias para lograr maximizar también nuestras inversiones de tecnología. Y pues como aquí esta misión en el IT Foro es compartir ideas nuevas, un poco algo diferente, los invito a que piensen y escuchen estas historias como un punto de vista de pronto que les podría ayudar a reflexionar sobre los proyectos y procesos que ustedes estén adelantando y que podamos buscar algunas lecciones aprendidas en estos ejemplos. Y en realidad, para hablar del capital digital, tengo como 3 aspectos que quiero compartirles. Uno esta es la primera historia que vamos a ver enseguida, es el capital digital en la transformación de las organizaciones. Luego les voy a contar un poco sobre el capital digital relacionado con la innovación. Y por último, vemos un poco el capital digital en los temas de eficiencia de las organizaciones. ¿Okay? Entonces, el capital digital en la transformación es indiscutible que en el transcurso de estos últimos años, la capacidad de tener información digital sobre las credenciales de los estudiantes, sobre las credenciales laborales de las personas, es un diferenciador muy importante. En este ejemplo, los quiero llevar a Malta. ¿Okay? Ubicamos a Malta, la República de Malta. Está en el Mediterráneo, una isla soleada, ¿sí? Miembro de la Unión Europea. ¿Okay? El país vio como un elemento estratégico el potencial de exportar su capacidad laboral a la Unión Europea.
Pero ¿qué sucede con ese tipo de exportaciones y de intercambios? Pues que había necesidad de corroborar las credenciales y todos los certificados que tenían las personas para poder ir a trabajar a estos diferentes mercados europeos que de nuevo le ofrecían un elemento de potencialización muy importante en la República de Malta, y así lo vieron ellos. Entonces iniciaron esa transformación para implementar todas sus credenciales basadas en blockchain, con la principal motivación de tener esta fuerza laboral produciendo, ayudando al país a crecer en este mercado europeo que era el que se proponían ellos a trabajar. Entonces, ¿cuáles eran algunos de los beneficios y de nuevo como ejemplo del capital digital en esa transformación de esta institución? Pues para las personas que estaban ambicionando hacer estos trabajos en la Unión Europea, tener estos certificados en blockchain de forma digital les permitía hacer una corroboración y lograr estos trabajos y estas aceptaciones, pues porque este es un marco reconocido en la Unión Europea para tener esa información. ¿Qué sucedía con los empleadores? Podían completar sus procesos de onboarding y de emplear a estas personas mucho más rápido, porque tenían este sistema que les permitía corroborar que estas personas que estaban trayendo sí tenían las competencias y capacidades que necesitaban para desarrollar esos trabajos. Y pues mismo para la República de Malta fue un tema muy importante, porque toda esta información, y aquí es donde los invito a que piensen en ese concepto del capital digital fluyendo por todas las instituciones, que le permitía hacer una mejor planeación, para entender muy bien pues, qué era la demanda, cuáles eran las competencias y las capacidades que necesitaban ellos tener más programas en sus universidades para preparar a las personas para que pudieran ir a completar estos trabajos y promover así el crecimiento de la República de Malta. ¿Okay? Entonces, beneficios para estas tres partes, para las personas, para los empleadores y como tal para el país, de tener una forma de tener este capital digital para lograr sus objetivos, ¿sí? Para lograr tener toda la empleabilidad y el crecimiento que necesitaban para su república. Okay. Para darle como una relevancia a este tema de las credenciales digitales y la movilidad laboral y el uso de la tecnología de blockchain en todos estos casos, les traje aquí de esta lista una información muy pequeña, pero básicamente para que miren los últimos dos rectángulos allí, las últimas dos barras de 2001 al 2024 pueden observar prácticamente que se ha triplicado el uso de esas soluciones de blockchain. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De nuevo, este ejemplo de Malta tenía las características de capital digital porque estaba muy alineado a esos objetivos estratégicos que tenía el ministro de Educación, de crecer el país, de buscar y eliminar los obstáculos para que las personas pudieran aprovechar todas estas oportunidades laborales. Y tal vez sea una condición bien particular de la República de Malta, pero vemos esta tendencia de las credenciales digitales como para facilitar esa movilización en todos los lugares del mundo. Y es que para un estudiante, ¿qué otro activo no va a tener un activo de más valor que su diploma o su credencial? ¿Cierto? Y tener esto ahora bajo este capital digital pues le da todas estas ventajas de movilidad. Ok, entonces, un ejemplo, el capital digital en la transformación es cómo esta República de Malta utiliza credenciales digitales para el crecimiento de su república. ¿Okay? El segundo ejemplo. No hay una industria que consideremos como de mayor innovación, tal vez, y aprovechamiento de las tecnologías que la industria de los juegos electrónicos. ¿Alguien juega este juego de fútbol? Sí, ok. Quiero hablar, esta es una imagen de uno de los juegos de una organización que se llama Electronic Arts. Y aquí quiero resaltar el capital digital pensando en innovación. ¿Okay? Entonces acuérdense que
El capital digital tiene que ver no solo con los sistemas, sino con los datos, con la información, con los procesos. Y en este caso de Electronic Arts, lo vamos a relacionar a la innovación. La industria de los juegos electrónicos prácticamente que creó la realidad virtual, la realidad aumentada. Ellos están siempre a la vanguardia de todas estas tecnologías. Piensen en esta organización. Electronic Arts tiene más de 300 millones de clientes, 300 millones de jugadores en línea. ¿Y cómo funciona ellos? Pues su producto es un producto digital, en donde ellos están haciendo el portafolio de juegos que tienen. Se imaginan que el desarrollo de un juego tiene también un ciclo de vida y están atendiendo a más de 300 millones de usuarios a nivel mundial, a todas horas del día. Y reflejado entonces así también está su forma de trabajo. Tienen equipos en todo el mundo trabajando las 24 horas al día sobre una misma iteración de su producto. ¿Okay? Entonces, en esos diferentes ciclos de desarrollo, una de las constantes, una de las formas como ellos logran constantemente innovar es porque están trabajando sobre una única versión de la verdad. ¿Okay? ¿Cómo les suena esto? Esto es gestión de contenido inteligente al máximo, en donde todos estos grupos de forma global pueden trabajar en una única versión de la verdad. ¿Sí? Eso no lo tienen que hacer solamente las organizaciones como Electronic Arts, eso lo hacemos con las universidades, con los diferentes tipos de organizaciones que están buscando tomar decisiones, mover sus proyectos, mover sus equipos con base en una única versión de la verdad, que a veces tenemos información que se desactualiza muy rápido. Si la mandamos por correo, ya está desactualizada, ¿sí? Entonces, la idea aquí del capital digital aplicado a la innovación es pensar que si tenemos una gestión inteligente de la información sobre la que trabajan nuestros equipos, tenemos más capacidad de constantemente innovar. Motor de innovación. Entonces, en Electronic Arts están gestionando su capital digital de esta forma y logran mantener a sus 300 millones de usuarios en la última versión del juego, muy contentos, aprovechando todas estas maravillosas imágenes y gráficas que ellos son capaces de tener. Pero de nuevo, la esencia de esto, el hilo conductor, este tejido conductor, es que están haciendo esa gestión y ese capital digital pensando en la innovación. Y si pensamos en innovación, una palabra muy normal que estamos hablando todos sobre es la inteligencia artificial generativa. Ese concepto, alguien lo ha mencionado el día de hoy. Quería entonces conectar este tema del capital digital para la innovación con esta inteligencia artificial generativa y les traje aquí esta gráfica de IDC en donde identifica cuál va a ser el impacto y en dónde va a estar ese impacto de la inteligencia artificial generativa, y quería que notaran aquí la cantidad de veces que estamos hablando del contenido. ¿Okay? Entonces, así como en Electronic Arts, esta única versión de la verdad de sus ciclos de vida de sus productos, esta única versión de su contenido ha sido clave para ellos estar en constante motor, en tener un motor constante de innovación. Observen que la generación y el control y la gestión del contenido, de ese capital digital de contenido, va a tener mucho impacto sobre el uso después que ustedes puedan hacer en sus instituciones y en sus organizaciones de la inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Entonces, de nuevo, eran unas ideas diferentes, a ver si alguna les ayuda a pensar en cómo llevar sus proyectos a otra dimensión. Hemos visto hasta ahora capital digital para la transformación, con el ejemplo de Malcolm. Ahora estamos hablando del capital digital para la innovación, con un ejemplo de una organización completamente diferente de juegos electrónicos. Y por último, quiero hablar del capital digital para la eficiencia.
O saben cómo me gusta decirle ahora, el capital digital al rescate de los recursos. Es que ser eficiente es algo que tenemos que hacer todos, pero si yo estoy pensando en cómo puedo usar mi capital digital para que las personas puedan hacer más con menos, para que puedan invertir más tiempo en hacer tareas de alto valor para las organizaciones, yo digo que eso es más bien capital digital al rescate de los recursos. Y para ilustrar ese ejemplo, les traje una organización en Brasil. Este es el DETRAN, es el Departamento de Tránsito de un estado de Brasil que se llama Espíritu Santo. ¿No lo conocen? Es al norte de Río. Y el capital digital aquí al rescate de los recursos de esta historia me gusta mucho porque es algo en que todos, bueno, espero que ninguno, pero la realidad es que todos nos podemos relacionar y es el tema de un accidente de tránsito sin víctimas, ¿ok? Entonces, en el caso del Departamento de Transporte del Estado de Espíritu Santo, a ver si este proceso les suena parecido de pronto aquí en El Salvador o en algunos de sus países. Entonces estoy en un accidente, desafortunadamente, claro, pero gracias a Dios no hubo accidentados. Entonces, de pronto esperamos a que venga el oficial a hacer el reporte. En Brasil tenían, además de tener ese reporte, la persona tenía que ir a una oficina y reportar su incidente. ¿A quién le gusta ir y hacer fila en una oficina para ir a reportar un accidente de tránsito? A nadie, ¿cierto? Entonces, adivinen qué pasaba, pues que no muchas personas lo hacían. Entonces este departamento de tránsito empezó un proceso que se llama un boletín de accidente de tránsito, en donde ocurre el accidente, de nuevo sin víctimas, la persona puede ir y desde su casa, en un portal, reportar el accidente, incluir todas las evidencias, la foto, la tarjeta del seguro, todo lo que necesita, la licencia de conducción, para documentar su caso. Y bueno, todo eso está muy bien, es muy eficiente. Rescató que no me tuve que ir a hacer fila, no tuve que ir otra vez en el carro hasta el departamento de tránsito. Entonces, a nivel, dijéramos, de las personas, me está rescatando ahí unas horas. A nivel del departamento de tránsito, imagínense todos esos oficiales que tenían que ir y hacer todos esos reportes, ¿sí? Estaban haciendo una tarea que ahora la han reemplazado con este proceso, de forma que el análisis se puede hacer desde la oficina de transporte, y ellos han logrado reubicar a oficiales. 86% de los oficiales los han reubicado a que estén más en la comunidad y haciendo tareas para mejorar la seguridad. Y además, con la motivación que ya ahora se reportan muchos de estos accidentes, se tiene toda esa información. Entonces, adivinen qué más puede hacer el Estado de Espíritu Santo. Puede mejorar las condiciones, puede identificar si hay un punto donde constantemente las personas están chocando, decimos en mi país, ¿cierto? Donde constantemente hay un accidente. Podemos tomar toda esa información, usar ese capital digital para rescatar nuestros recursos. Y en este caso, pues, mejorar inclusive la planificación de la infraestructura vial, en fin. Entonces, a grandes rasgos, bueno, el reto aquí, ¿qué es lo que pasa cuando pensamos en el capital digital al rescate de los recursos o para mejorar la eficiencia? Lo que pasa es que todavía el 90% de los datos no están estructurados. Todavía la mayoría de las organizaciones están trabajando base a información que no tiene una estructura, que no está conectada con nada más, y romper esos hilos va a ser clave para nosotros poder aprovechar todas estas tecnologías que estamos viendo en este foro y las que estamos contemplando para nuestras instituciones. Entonces, en resumen, mi idea nueva de hoy era compartirles este concepto del capital digital, contarles que en ese capital el contenido es esencial. Hablamos de 3 ejemplos de pensar en cómo ese capital digital, que recuerden, son los datos, el contenido, los sistemas, las prácticas,
Con respecto a transformación digital, tenemos ese gran ejemplo de Malta que tuvo impacto sobre el crecimiento de una nación. A nivel de motor de innovación, si pensamos en el capital digital, el impacto de la gestión de ese capital digital en una organización tan avanzada tecnológicamente como lo es la industria del gaming, vemos todavía que la gestión del capital digital es esencial dentro de para ese efecto de innovación. Y por último, les traje una idea para comentar el capital digital con la eficiencia de los recursos, pensando que es más importante tener a las personas desarrollando tareas de valor y registrando accidentes de tránsito y observando los beneficios a los ciudadanos. Con esas tres ideas, entonces, quiero ofrecerles aquí unas conclusiones. Entonces, de nuevo, la idea nueva hoy, diferente, era explorar si el capital digital, si ese concepto es de valor para las organizaciones que están aquí hoy representadas, y que pensemos que más allá de una transformación digital o de una implementación de este proyecto, ese capital digital tenemos que amarrarlo a la estrategia y es hacer una buena gestión de él, es lo que nos va a permitir mantenernos competitivos, ¿sí? Pero tenemos que hacer esa gestión, tenemos que identificarlo, tenemos que buscar que estemos considerando todos los elementos de ese capital digital. Otra idea que se pueden también llevar de pronto es que los datos son la moneda del capital digital, ¿sí? Entonces, estamos hablando de datos en todo momento. Para nosotros, en el tema del contenido inteligente, es cómo les ayudamos a que tengan más datos. De toda esa información que está en la estructura, cómo tener más datos, pero piensen en ese valor de los datos, así como los datos son para el capital digital, como la moneda es para el capital financiero. Que el 90% de la información está en la estructura, entonces entender cómo podemos empezar a derribar los hilos, ¿sí?, que separan nuestra información y a conectarnos a los diferentes sistemas y aplicaciones va a ser clave para maximizar este capital digital. Entonces, como proponía en el IT Foro, un punto para empezar, ¿cierto? Hay que tomar acción. Hablaban ayer, necesitaban no solo medidas, sino cómo podemos empezar. Entonces les traje, estuve muy atrevida, hasta les traje una sugerencia, ¿cierto? Consideren el impacto de los datos en sus organizaciones. Primera pregunta, ¿los tienen? ¿Tienen los datos disponibles? ¿Sí? Entonces, empezar tomando ese paso, empezar identificando esa moneda, ¿dónde está? ¿Sí? Para poder después ir por toda la evolución y tener préstamos y acciones de las compañías y todo este tipo de cosas como viábamos en el capital financiero. Empecemos identificando dónde tenemos esa información y convirtámosla en un capital digital que nos permita continuar ofreciendo servicios a nuestros ciudadanos, a nuestros estudiantes, que nos permita seguir creciendo las corporaciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí ya ustedes me dicen si esto es un tema para considerar.